¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, se abre la comunidad del pensamiento para analizar desde todos los ángulos el devenir de nuestra nación. Y por supuesto en eso el periodismo independiente juega un rol importantísimo, clave, vital en nuestra democracia. Por eso tenemos Pauta Stock. They did a bad, bad thing. They did a bad, bad thing. They did a bad, bad. Presento al señor Jorge Molina desde Interferencia.cl. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a esta conversación. Muchas gracias. Ciudadana. Siempre es bueno venir. Bienvenido. Y también está Rodrigo Córdoba desde El Mostrador. Aquí estamos. ¿Cómo está, don Rodrigo? Nuevamente bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué le parece que empecemos con El Mostrador? Precisamente, ¿no? Con esta nota que trae y dice lo siguiente. Las grietas de Senapred, presupuesto exiguo y falta de personal, dice esta nota, ¿no? Que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, ahora llamado Senapred, el ex ENAMI, ¿no? Tiene una importante oportunidad de mejora tras los incendios en Valparaíso, entre otras cosas que señala esta nota de El Mostrador. Don Rodrigo. Bueno, esta nota empezó como esas pequeñas historias, esos artículos que uno va hacia un lugar y de repente queda una hilacha afuera y uno agarra esa hilacha y empieza a tirar y devenimos en esta nota. Todo empezó con un artículo que hicimos sobre la alcaldesa Ripamonti, a propósito de lo que publicó CIPER, este tema del plan de emergencia, si está actualizado o no, etcétera. Y después nos dimos cuenta que habían varias comunas de Villa Alemana que tenían problemas con varias comunas de la quinta región que se juntaron en Villa Alemana que tenían problemas con el Senapred. Entonces tenían este miedo, por ejemplo, de que la prensa los atacara y que les dijera que no tenían el plan de emergencia listo cuando tenían críticas. Y ahí lo que descubrimos principalmente es que, claro, tienen un presupuesto bastante bajo a lo que uno esperaría del principal articulador de la emergencia en Chile, claro. Y también con pocos funcionarios por región, que no sé, son 18 por región, 7 de ellos... Es bien exiguo, lo que tú dices, Rodrigo, aquí estoy viendo la nota, 23.148 millones, que es nada, y ustedes lo comparan, por ejemplo, al de la Biblioteca del Congreso, que anda por ahí, tiene 16.800 millones, o sea, claro. Para una biblioteca, con todo lo importante que es, por supuesto, ¿no? 16.800, pero para este servicio que reemplaza la ONEMI, 23.148. Sí, y 3.000 millones además, que son del Senapred, se van directo hacia el Centro Sismológico Nacional. Ahí quedan empatados entonces con la biblioteca. Casi, claro. Hay una oportunidad aquí, dice esta nota, desde el punto de vista más positivo, ¿no? De poner esta realidad también y esta necesidad. O sea, uno siempre puede pensar, ¿no? Que a todo problema una oportunidad, ¿no? Como ese anatema. Pero la verdad es como... Es que a mí lo que me sorprende es cómo ocurre de nuevo un incendio de estas características. Puede haber sido provocado por terceros, que es una de las hipótesis que se ve, pero es que es el tamaño. O sea, cómo no había algo para detenerlo. Cortafuegos, otra coordinación de bomberos, que, o sea, su labor es encomiable, que no tengo una crítica contra ellos, ni mucho menos. Claro. Bueno, habían estudios de la CONAF que de alguna manera decían que esto podría pasar, ¿no? Siempre puede pasar. Es que siempre puede pasar. Si eso es lo que me llama, yo creo que el artículo del colega lo que da cuenta es de eso, de los boquetes. Y que no es uno. Rodrigo, estos boquetes podrían ser entonces, según esta nota que ustedes escribieron, ser analizados, ¿no? Y agilizar una ley en el Congreso, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, es la esperanza, ¿no? Pero si recordamos desde el terremoto del 2010 hasta que se publicó la ley que crea el Senapred, pasaron 11 años. O sea, el 2021 se publicó la ley que hacía el cambio oficial de ONEMI a Senapred. Entonces, la idea ahora del mundo político es que sea mucho más rápido, y también hay como un amplio consenso de que, como ya hay una conducta aprendida, entonces deberían agilizar el proceso de modernización. Ustedes hablaron con algunos también ex directores de la ONEMI, ¿no? ¿Qué dicen al respecto? Bueno, Cristóbal Mena, que fue subdirector y también es uno de las personas que
fue a La Moneda con los ex colaboradores de Piñera para ayudar en el tema de los incendios. Él hacía como alusión a este tema burocrático, al problema que hay de las burocracias de la municipalidad. Leámoslo, tenemos la gráfica, ¿no?, de lo que dice precisamente en esta siguiente imagen, ¿no? El señor Cristóbal Mena señala, como dices tú, Rodrigo, que este es probablemente un punto de inflexión, como lo fue el 2010, en materia de reducción de riesgos de desastres. ¿Qué vamos a tomar de esta experiencia para modernizar también este sistema de monitoreo? Se pregunta Cristóbal Mena, claro, haciendo referencia al terremoto, que cambió también, ¿no?, muchas miradas y se le dio una mirada también, como dice esta nota, mucho más profesional. ¿Ah? Sí, por ejemplo, el tema de los sismos, ¿no?, de los tsunamis, etcétera. Hay tecnología de primer nivel en Chile para detectarlos, para detectar alertas, y eso es a propósito de lo que ocurrió el 2010. O sea, el CHOA fue uno de los, como tú dices, uno de los organismos que, a partir de todo lo que pasó el 2010, ¿no?, tristemente, el numerazo. Se modificó, y hoy el CHOA es uno de los mejores organismos a nivel latinoamericano, al menos. Es que, lo que a uno, yo creo que es lo que da cuenta la nota del colega, es como, ¿por qué tienen que pasar estas cosas para que modernicemos o nos demos cuenta de? O sea, si el Senapred no aprueba, por ejemplo, este plan de emergencia de la Municipalidad de Viña, ¿quién demora? ¿No? ¿Quién demora? Entonces uno dice, bueno, ¿es la MUNI o es el Senapred? Pero para los efectos formales, o sea, aquí fallan todos. De hecho, la alcaldesa de Papúo, que es de otro signo político que la alcaldesa Ripamonti, ella es RN, Claudia Adasme, en esta reunión en Villa Alemana, ella dijo, yo envié mi plan de emergencia hace 6 meses y todavía no tengo respuesta, ni una observación, ni una aprobación por parte del Senapred. Entonces también pasa eso de quién es el que se demora, como le vamos a exigir ahora al Senapred. Todo eso que se dice en este momento, que hay elecciones municipales a fin de año, ¿no? También, hay que pasarlos por un seazo, pero efectivamente, pero también tenerlo en cuenta, por supuesto. Sí, de todas maneras. Oye, tú lo destacabas en la poca cantidad de funcionarios que hay en el Senapred. 8 operadores de radio más el personal de administración, es decir, se calcula que hay cerca de 6 o 7 funcionarios del Senapred en terreno por región. Esa es la verdad, ¿no? Sí, eso es lo que nos habían confirmado fuentes como conocedoras de cómo se hizo esta transición de la ONEMI al Senapred. Y claro, al momento de la emergencia es donde hacen falta más manos, o por ahí quedamos cortos en temas de coordinación, sobre todo en magnitudes como las de ahora con este incendio en Viña del Mar. Perfecto. Y el Senapred básicamente, ¿qué es lo que hace? ¿No? Por su nombre lo indica, pero actualmente y puntualmente, ¿cuáles son las tareas que tiene en la prevención y también dar respuesta ante los desastres? El Senapred es un organismo que está encargado de coordinar todas las acciones preventivas para en momentos de emergencia. Entonces, por ejemplo, le exige a los municipios que tengan su plan de emergencia. También está encargado de que se llenen, que se realicen los COGRID comunales o regionales, también nacionales, ¿no? Entonces pone en coordinación también al mundo privado con el mundo público para hacer frente. Es como una coordinadora también importante este organismo. Claro, sí. Tiene algo más de gestión también, tiene un alto componente de administración y gestión de la crisis, más que por ahí, no sé, lo que si uno se imagina a alguien con un traje yendo a combatir el fuego. Si uno se acordaba también que el ex director de la ONEMI era una figura como mediática también, ¿no? Tenía un buen componente mediático, sí, comunicacional. Yo creo que siempre fuera como que lo conocíamos al director del momento de la ONEMI, ¿no? Después de un terremoto. O sea, yo siempre, pues, digo, de joven, ¿no? Me acuerdo el del 85, ahí estaba, porque además ejercía como vocero. Pasó el terremoto, siempre el director de la ONEMI es el que ejerce como vocero, que es como el que va dando el resultado de las elecciones, ¿no? De hecho, por ahí Rosemary Garay, que es una académica de la Universidad de Chile, muy enterada del tema, ella recomienda, justamente en la nota aparece, de seguir el ejemplo japonés, que en el fondo es dejar de lado un poco la dependencia de un gobierno central, el tema de la emergencia, y justamente darle más protagonismo a los organismos que son encargados precisamente de estos momentos. Sí, un ejemplo muy interesante que nos dio. Hay una película, de hecho, de cuando ocurre el maremoto y afecta la central nuclear. De Fukuyama, Claro, y quien se hace cargo del tema
es la gente que está, o sea, eso al menos muestra la película, ¿no? Claro. Que hay una gestión detrás, que es la gestión de emergencia, pero quienes están viendo el problema en particular es la gente. Son los de los lugares. Los de los lugares, ¿no? Sí. ¿Quién le respondió por último de Senapred a todo esto, Rodrigo? Senapred, bueno, mostró apertura. Bueno, primero que están dedicados a la emergencia de ahora y que han hecho todo lo que en el fondo por mandato la ley le exige. Han agotado todas las formas en que la ley le da cancha para poder no sé, ayudar, coordinar y enfrentar esta emergencia. Sin embargo, también admiten que hay un espacio post-emergencia que es de mejora, y también a no olvidar que hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados a propósito de esto. Entonces, de seguro van a salir sugerencias, ¿no? Como de vías legislativas para poder como hacer al final un Senapred como con mayor músculo. Ya, pues nos quedamos entonces con este ejemplo que ustedes ponen del Shoah y cómo el Shoah, a partir de lo que ocurrió el 2010, se modernizó como lo conocemos hoy, ¿no? A partir de lo que ocurre con el Senapred. Esta nota viene en interferencia de don Jorge y dice así. Corte reabre caso por muerte de Pablo Neruda y ordena interrogar a ex jefe de laboratorio de guerra bacteriológica del Ejército. Dice esta nota, ¿no? En nuevas diligencias. Jorge, una nota que tú firmaste para interferencia.cl. Sí, y está en todos lados, porque ya se reabrió el caso. Nosotros lo publicamos una hora y fracción antes, ¿ya? Pero fue sorprendente porque me llegó el fallo muy temprano, fue como, no sé, media hora antes, y la verdad es que yo me sorprendí porque yo pensé que la Corte iba a confirmar el cierre de la investigación que hizo el año pasado la ministra Paola Plaza, que ella tiene una convicción ya hecha, ¿no? en el fuero interno judicial, como le llaman los ministros, de que la causa ya se investigó lo suficiente y se agotó. Entonces, por tanto, hay que cerrarla, ergo sobreseerla. Muerte producto de su cáncer de la próstata. Efectivamente. Muerte de causa natural. Porque los informes que habían en el caso, bueno, daban cuenta de eso. Entonces, la Corte lo que le dice, ministra, esto no está agotado. O sea, a usted le pidieron una serie de diligencias que usted no hizo. Y de forma unánime la Corte, ¿eh? Sí. Dos ministras y un abogado integrante. Sí. O sea, a mí me llamó la atención. Yo pensé que iba a confirmar. O sea, mis augurios no estaban correctos, ¿no? Sí. Y lo llamativo es, o sea, lo más llamativo de todo, porque las otras diligencias sí van en la línea. Entrevistar a Peter Kornbluh, reanalizar los peritajes. Que lo entrevistamos también acá, ¿no? Uno de los que más sabe sobre Chile, porque fue quien nos permitió reabrir todos los archivos de la CIA desde Estados Unidos, el investigador estadounidense, sobre el golpe de Estado en Chile, ¿no? Sí. Pero para mí lo más importante de esto es el tipo que fue el jefe del laboratorio de guerra bacteriológica del Ejército, o sea, Eduardo Arriagada Reren. ¿Está vivo todavía? Sí, está vivo. Sí. Mira. No, yo hasta hace algunos años me lo encontré 2 o 3 veces en el centro, caminando así, pasada, y yo decía, bueno, pero estas personas pasan al lado y no saben quién es. Claro. Obviamente, no digo, uno no responsabiliza a las personas, sino que era como el tipo caminaba como Pedro por su casa. Bueno, ya él lo condenaron, está condenado por la muerte de unos miristas en el año 81, por el envenenamiento de unos miristas y por la muerte de reos comunes en la cárcel pública, 81 por toxina botulínica, que en el fondo la traen de Brasil, la mejoran en el laboratorio de guerra bacteriológica y la ingresan a la cárcel pública, y los 2 miristas que estaban allí, o sea, se salvaron de milagro gracias a la solidaridad interna y externa, porque acá no había antídoto, ¿no? Entonces, para mí es como lo que más me llama la atención. De lo otro, creo que es un poco lo lógico, pero yo creo que en alguna parte no hay que perderse en esto, porque lo que hace la Corte es decirle, la investigación no está agotada, lo que no significa que usted vaya a cambiar el criterio. Solo termínela y vea si encuentra algo. Bueno, como tú dices, estas diligencias fueron solicitadas por los creyentes, el Partido Comunista, por un lado, pero también los familiares del ex premio Nobel de Literatura. Entre ellos está Rodolfo Reyes, su sobrino, a quien entrevistamos hace unos 3 meses, precisamente por esta causa, y esto fue lo que nos dijo en aquella oportunidad.
ya la ciencia habló. Ahora, la ciencia habló. La ciencia ha señalado la gran cantidad de Clostridium botulinum que tienen sus osamentas en sus exámenes y la bacteria Alaska E43, que es incompatible con la vida humana. ¿Qué más se quiere? Para nosotros, con estos certificados de la ciencia, hubo intervención de terceros. Qué fuerte sería que nuestro premio nacional, ¿no? Y uno de los más grandes escritores en habla hispana de la historia, ¿no? Haya sido asesinado también por la dictadura, ¿no? Cómo cambia también el curso de los hechos todo esto, ¿no? Sí, increíble como de alguna manera esta noticia que vino a sorprender un poco el panorama respecto al caso de Neruda y sí, yo creo que también a propósito de Peter Kombrug, que estuvo el año pasado hablando de los 50 años mucho, y de pronto él que esté nuevamente involucrado en esta investigación como interrogado, me interesa mucho escuchar como... ¿Qué podría destapar ahí? Sí, qué puede decir, porque es una persona que tiene documentos, tiene conocimiento, estuvo también para el lanzamiento del Programa Nacional de Búsqueda que lanzó el gobierno el año pasado, estuvo ahí, entonces... También me parece interesante qué tiene para decir y qué tiene en su biblioteca, básicamente. Dice esta nota de interferencia, Jorge, que tú firmas que esta reinterpretación de las pericias que realizaron los expertos de la Universidad de Macaster y Copenhague, y también al mismo tiempo, como decíamos, van a interrogar a Peter Kombrug, como recordaba Rodrigo, pero también se va a tomar declaración al médico y ex jefe del Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, Eduardo Arriagada Reren, que tú decías que era uno de los claves en esto, que se encuentra condenado también por el envenenamiento con toxina botulínica de 2 militantes del MIR en 1981. ¿Cuándo sería estas diligencias? ¿Cuándo debieran comenzar estas diligencias? O sea, hoy. Ya. Porque, o sea, a ver, este es un oficio conductor. No, y por la edad de los involucrados. Claro, y tiene que ir, va donde la ministra, y la ministra que trabaja con la PDI, bueno, les dará la orden, le darán rápido. Yo sé que Eduardo Arriagada está vivo, o sea, hasta esta mañana. Claro. Pero Eduardo Arriagada es un gran personaje. O sea, de nuestra historia es un gran personaje. Es el primer médico que llega a recibir a los uruguayos que caen en la cordillera. Por ejemplo, él estuvo involucrado en distintas operaciones de espionaje del ejército, que en su hoja de vida, por cierto, están debidamente borradas, que están en el caso Berrío, porque ahí también declaró en el caso Frey también. Él es un personaje y él trabajaba fundamentalmente con un profesor que era un veterinario, porque el laboratorio de guerra bacteriológica del ejército estaba en Carmen 339. Están comprobados por la justicia. Sí, todo lo que te estoy diciendo. Todo lo que te estoy diciendo. Sería un gran y siniestro personaje, entonces, ¿no? Sí, inteligencia gris. Impresionante, ¿eh? Esto queda también en manos de la misma ministra Paola Plaza de visita. O sea, ella tiene que hacer nuevamente las diligencias que cerró el caso en septiembre del 23, justo cuando se cumplían 50 años de su muerte. Sí, pero además, o sea, digo, no es una novedad en el sentido procesal, ¿no? Es una novedad en el sentido de que todo, o sea, yo en lo personal, digo, yo ahí falló mi olfato. Claro. Yo pensé que la Corte iba a confirmar. Paola Plaza es una ministra respetada entre sus pares y uno a veces ve, por ejemplo, en otras causas de derechos humanos que cierran el sumario, porque este es el sistema antiguo de persecución. Sí, hay sumario. Hay ministro en visita, no está la fiscalía investigando. Claro, no está la fiscalía investigando y, mira, se revoca, se confirma o le encargan diligencia. O sea, a ver, hay un caso que es como la epítome de todo esto, que es el caso Tucapel Jiménez, ¿no? Fin de los 90 hubo un carpetazo, ¿no? de la Corte de Santiago, reabren el caso Tucapel Jiménez, sacan al ministro, nombran otro y además dictan como 60 diligencias. Y ahí parte en el fondo. Y ahí parte. Entonces, realmente. Digo, no es tan extraño que esto pase. Sí. ¿no? Bueno, pasó mucho en dictadura, sobre todo, ¿no? El caso de Víctor Jara en hablar, ¿no? Claro. Uno de los más emblemáticos quizás de todos aquellos casos. Oye, me gustaría saber desde el periodismo independiente también su reflexión sobre este tema a propósito de jueces, ¿no? Lo leemos en este siguiente titular.
que tiene que ver con que el gobierno reitera las críticas al juez Urrutia. Dice el mostrador, no ayuda en nada a nuestra estrategia contra el crimen, dijo la vocera de gobierno. Esto porque el pasado 25 de enero, el juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, autorizó la comunicación para 4 reos y una visita íntima también para otro preso colombiano condenado a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, los cuales cumplen condena en el recinto penitenciario especial de alta seguridad, el REPAS. Todo lo que significa también esto, ¿no? Veamos lo que dice precisamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al respecto. El Ejecutivo, por razones obvias, no le corresponde que le presente ni al presidente de la Corte Suprema ni a ningún ministro de la Corte Suprema una cuestión que el Ejecutivo tiene una convicción jurídica de la ilegalidad y que está discutiendo a través de Gendarmería en la Corte de Apelaciones de Santiago. La discusión de este caso en particular tiene que ver con otra cosa, y es la posibilidad que exista comunicación telemática a través de un establecimiento de máxima seguridad con personas que se encuentran fuera del país. En opinión de Gendarmería, eso, y en opinión del gobierno, eso compromete la seguridad del establecimiento y la condición de máxima seguridad del establecimiento y la particularidad de las personas que están ahí. Muy bien, entre las razones que dio el juez Urrutia para justificar esto, ¿no?, es que su decisión está con normas de Naciones Unidas, está relacionada con eso, también reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y también reglas Nelson Mandela, entre otras, que, comillas, recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones, dice, periódicas y también de visitas regulares, que previene efectos desocializadores también de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento, señala la defensa del juez Urrutia. ¿Qué te parece a ti? Sí, me pareció muy interesante. Al principio me llamó la atención todas las críticas, ¿no?, que aparecieron de todo el mundo político justo cuando había pasado esto de los Lexus de la Corte Suprema, que todos respetaban como una independencia, pero evidentemente... Renunció el encargado administrativo sí, además. Por esto. Entonces, bueno, primero me sorprendió eso. Y también me sorprendió figuras como Carlos Peña, por ejemplo, en su columna dominical, que también le prestó espalda al juez Urrutia, sí, advirtiendo y alegando contra todos los diputados que de alguna manera estaban buscando el grito fácil, ¿no? O sea, el voto fácil, el respaldo fácil, pero el gobierno, sin embargo, tiene ahí una lucha simbólica que dar con respecto al crimen organizado y no puede quedarse ajeno a esta decisión. Es un juez de derechos humanos que está siendo criticado incluso por el PC dentro del gobierno. Sí, es que aquí lo que ocurre... por la vocera de gobierno, por supuesto. Sí, es que lo que ocurre acá es que el endurecimiento del discurso, ¿no? A ver, existe en el derecho una figura, una tesis jurídica que se llama el derecho penal del enemigo. Es decir, para hacerlo en simple y bajarlo a la tierra, agradece que te respeto la vida, pero tus condiciones se rebajan al mínimo. Como Bukele. Claro. Entonces, este libro se escribió en el 80, ¿cierto? Pero para atrás, esa misma figura se ocupó en toda Europa, el IRA, la ETA, la Brigada Roja, ¿no? O sea, tratando de restringir los derechos procesales o los derechos penitenciarios, porque los tipos eran altamente peligrosos. Ya. Y punto, ¿no? Y entonces, después de que se escribe este libro, años después vienen los atentados del 2001 a la Torre Gemela, y esto de nuevo empieza a operar. O sea, Guantánamo es un tema. Pero entonces hoy el endurecimiento del discurso del gobierno es llamativo. Yo entiendo que el gobierno está tratando de luchar contra la crisis de seguridad, el Tren de Aragua, el exceso de migración ilegal, y podríamos seguir las armas, demasiadas drogas y en fin. Pero lo que ocurre en esto es que en el módulo de máxima seguridad dentro de la cárcel del CAS, o sea, no son los únicos narcos y tipos malos que hay en Chile. O sea, tú tienes en todas las cárceles otros narcotraficantes, tienen otras personas que cometen la pluralidad de delitos, es decir, armas, drogas, sicariatos, que son chilenos, chilenos que están contratando bandas extranjeras, particularmente venezolanas, para cometer los delitos y deshacerse de sus enemigos. Entonces, la pregunta es, ¿los vamos a mandar todos a la cárcel de máxima seguridad? Es imposible. Exacto. Las cárceles no están preparadas para esto, el resto, salvo esa, pero allí está. Hay 4 o 5 que son de ese nivel de maldad, ¿no? Claro. Pero
Pero ¿cómo lo así? Y clarificar también como a partir de esto cuáles son realmente las leyes al respecto, ¿no? Porque los jueces están para cumplir las leyes y quizá el problema no es tanto de los jueces, sino que también de las leyes como están hechas en algunos puntos específicos. ¿Y qué interpretación se le pueden hacer a ellas? Es otra cosa, ¿no? Es que ahí va a haber un tema que va a ser muy interesante, es cómo la Corte va a resolver esto. Perfecto. Porque no puedes decir que lo jurisdiccional, que es la decisión del juez, está errada, y al mismo tiempo decir quiénes son las personas que están encargadas de las personas que están privadas de libertad o condenadas, ¿no? Y en el fondo ahí se le produce una suerte de desbalance, o yo creo que van a buscar una solución a media. Un tema de reflexión que también nos encanta no poner acá en este programa y en esta mesa de periodismo independiente en Pauta Stock. Jorge, muchas gracias por haber venido, ¿no? Como siempre. Y habernos apoyado en aquello. También Rodrigo, muchas gracias también. Saludos al mostrador, saludos al equipo también de Interferencia.cl. Muchas gracias. Hacemos una pausa, seguimos conversando en este Living Ciudadano en Stock Disponible. No te vayas de la sintonía.